Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Keti. Borokoye. Okapahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiat. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Son las 12:03 del mediodía. Les damos la bienvenida y les deseamos un feliz inicio de semana en el informativo Onda Sopiac. Tenemos las noticias más importantes de la región amazónica, del mundo, las noticias nacionales y también toda la información más importante de cómo está trabajando en esta segunda semana de octubre la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Estos son nuestros titulares. Internacionales. Se desarrolla en Guatemala la tercera cumbre de mujeres indígenas. Comenzó el 9 de octubre y cerrará el 12 de octubre, día declarado de la resistencia indígena. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Deslizamientos de tierra en Venezuela dejan al menos 23 muertos. Mañana lanzamiento de la serie podcast documental Somos las Voces de la Selva. Nacionales. Disponible para la reforma agraria. Más de 30.000 personas pidieron la renuncia de Iván Duque como director de la iniciativa Concordia de la Amazonía. Fedegan y Managricultura firman acuerdo para venta de terrenos disponibles para llevar a cabo la reforma agraria. Presidente Gustavo Petro visita los territorios afectados por el huracán Juliana. Él sí tuvo en cuenta a La Guajira. Fundación para la Libertad de Prensa exige resultados en investigación sobre la muerte del comunicador indígena Abelardo Liz. 2 meses de gobierno Petro. ¿Colombia será potencia mundial de la vida? Resuélvalo aquí en Onda Sopiac. Hoy último debate del acuerdo de Escazú y habrá carnaval para celebrar el acuerdo en la Plaza de Bolívar. La Federación Agrominera del Sur de Bolívar presentó el segundo llamamiento humanitario a todos los actores armados de la región dentro de una audiencia pública. Regionales. Resultados de elecciones del Consejo Consultivo en Mitú. Hoy el Ministerio del Interior instala el puesto de mando unificado del Putumayo. Opiat al día. OPIAC inicia con espacio autónomo la sesión 4 de la Mesa Permanente de Concertación. El sábado pasado inició el curso de arbitraje deportivo liderado por la Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte de OPIAC. El 22 de octubre se inaugura la Maloca de OPIAC en la Casa del Pensamiento en el municipio de La Mesa, Cundinamarca. OPIAC participó en la sesión 68 de la Mesa Permanente de Concertación sobre Salud. Y además, OPIAC continúa trabajando en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo con mirada indígena. En toda la Amazonía colombiana son las 12 del día con 7 minutos, hoy 10 de octubre del año 2022. Estas son las noticias internacionales del día. Rafa, cuéntenos desde Coica, ¿qué tenemos de lanzamiento, de estreno, de recomendado? Empecemos el lunes con las buenas noticias. Exactamente, eso está muy bien. Bueno, las noticias desde la Organización de las Cuencas Amazónicas es que mañana, 11 de octubre, se hará el lanzamiento Somos las Voces de la Selva, un podcast documental hecho por los 5 países que hacen parte de la Gran Cuenca Amazónica. En este evento se escuchará el primer episodio que llega desde Venezuela para contar la historia de Virgilio Trujillo, un joven defensor que se enfrentó hasta el final de sus días a las amenazas del extractivismo minero y otras actividades ilegales en su territorio. Esto no es lo que pasa solo en Colombia, también tendremos esto en
este podcast documental. Intercambiaremos también experiencias con los voceros de la serie y representantes de la COICA. Entonces, este es el invitado, Lisa, empezando con esta buena noticia. Bien, un saludo entonces para la gente de COICA y esperemos asistir mañana al gran lanzamiento de esta serie de podcast. 12 del día, 8 minutos. Escuchen el informativo de Onda Sopiac. Les tenemos, después de una buena noticia, malas noticias internacionales. Sí, la verdad es que la verdad es que la situación climática está afectando al mundo entero y hay daños producidos en la madre tierra que provocan deslizamientos de tierra, como lo que sucedió en Aragua, Venezuela, en donde murieron 22 personas y hay más de 50 desaparecidos tras el deslizamiento de tierra que se presentó allí. Una quebrada se creció y arrastró las viviendas, el mobiliario urbano e inundó las calles de esta localidad, este territorio venezolano. Al menos son 22 personas las fallecidas a consecuencia de las lluvias en la localidad de Tejerías, estado Aragua, en la zona central de Venezuela. Así lo confirmó este domingo la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. La quebrada creció el sábado y arrasó con las viviendas y el gobierno desplegó ayer domingo todos los organismos de salvamento, seguridad ciudadana, así como cuadrillas de mantenimiento y limpieza. Además de personal de diversa índole, de diversas instituciones para la atención integral del pueblo. Así lo dijo Nicolás Maduro a través de sus redes sociales. Según la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien hizo declaraciones a través del canal estatal venezolano de televisión, desde la zona del suceso hubo un grave deslave que provocó que se desbordaran las quebradas y así fue que se dio el resultado de estas pérdidas humanas y grandes daños materiales. 12 del día con 10 minutos. Bueno, vamos con más desde la organización de la Cuenca Amazónica. Después de una buena noticia le tenemos esto que sigue, que la Amazonía está en emergencia. Los asesinatos a los defensores y defensoras indígenas de la Cuenca Amazónica no cesan. Al igual que las constantes invasiones a los territorios ancestrales por parte de los mineros, petroleros, madereros y grupos ilegales que ponen en grave peligro el equilibrio de los ecosistemas amazónicos. Aquí tenemos un pequeño informe de lo que hemos averiguado desde la organización COICA. 12 del día, 11 minutos en Onda Sopiac. Mineros atacan de nuevo al territorio indígena Yanomami. El pasado 2 de octubre, mineros ilegales asesinaron a un líder indígena de la comunidad y dispararon a un joven de 15 años en el rostro. El crimen se ejecutó cerca de la comunidad de Napoleti, una de las regiones más invadidas por los garimperos. Ecuador. La contaminación por mercurio provoca crisis ambiental. Este 6 de octubre, en la provincia de Napo, pueblos indígenas y comunidades locales convocaron una marcha para denunciar la emergencia ambiental provocada por la minería legal e ilegal que ha envenenado los ríos en la zona de Yutsupino, causando enfermedades y muertes en los territorios amazónicos. Perú. Comunidades indígenas exigen la presencia de Castillo en la Amazonía. 50.000 indígenas y más de 8.000 habitantes ubicados en la cuenca del río Chambira en Loreto exigen al presidente de Perú atender sus demandas. Las comunidades piden acciones para controlar la contaminación en el sector por los frecuentes derrames de petróleo y por la falta de atención en sus territorios. ...12 del mediodía con 13 minutos en toda la Amazonía colombiana. Bueno, les contamos ahora en esta semana tan importante para toda la
familia indígena de América Latina, puesto que se desarrollará el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena. Nunca celebraremos una madre patria como la llaman algunas personas. Siempre será un atrevido, ¿cómo le ponemos a eso? Lo que hicieron los españoles, una toma atrevida de un continente y un golpe fuertísimo para toda una población indígena del continente. Entonces siempre será Día de la Resistencia y no Día de la Raza, como lo ven otros. Entonces, a propósito de estas fechas, se desarrollan diferentes actividades, como por ejemplo en Guatemala hay un evento muy importante de mujeres al cual asiste nuestro Duván Alonso. Entonces, escuchémoslo. Bueno, contarles que durante los días 9 y 11 de octubre del año en curso se dará la tercera Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de la Vía Yala, espacio que reúne a lideresas indígenas, representantes de todos los pueblos originarios de la diversidad étnica del continente americano y el Caribe, y el cual tiene como objetivo general contribuir a la construcción de una Vía Yala plurinacional a través de la articulación continental de las mujeres originarias. El enfoque principal de este evento está orientado a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas en particular. Los ejes temáticos transversales incluyen la defensa del territorio, resistencia y lucha de las mujeres y el Estado plurinacional, industrias extractivistas y el impacto en la vida de las mujeres, violencia contra las mujeres, sistemas y participación política de las mujeres indígenas, políticas públicas e inversión del Estado para erradicar el racismo, represión, criminalización y persecución a líderes comunitarios son los ejes temáticos centrales de este espacio que se hará del 9 al 11, recordando que el 12 de octubre es declarado como Día de la Resistencia. Pero para ampliar un poco la información les tenemos un reporte de una compañera desde Guatemala. Está allí María Guarachá, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Indígenas. 12 del día, 15 minutos. Arewa Katsejobe, Chewahun Aishak Rumalhuay, Kotakre Ishoki, Brechkomon, Dinamit, Shuli Cuaral. Del 9 al 12 de octubre se desarrolla la tercera Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala, con el objetivo de construir una Abya Yala plurinacional a través de la articulación continental de las mujeres indígenas originarias, que busca analizar la situación de violencia en contra de las mujeres indígenas en el marco de sus derechos individuales y colectivos ante la crisis del COVID-19. En la cumbre participan más de 10 países, entre ellas lideresas delegadas para presenciar las temáticas abordaje desde el posicionamiento de sus demandas ante la construcción y análisis de las recomendaciones generales de la número 39 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y otros instrumentos internacionales. Durante la actividad participó la diputada Vicenta Jerónimo del Movimiento para la Liberación de los Pueblos. Entre ellos destacó uno de los puntos principales. Escuchemos. En este momento pues vemos hay una cantidad de hermanas, ¿verdad? Que están en diferentes espacios desde los territorios, y hoy nos encontramos aquí. Un mensaje que es muy importante para nosotros las mujeres, también nos involucramos en el proceso de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para hacer el cambio estructural. No solo estamos hablando de que termine el racismo, la discriminación, no es eso, sino que tenemos que arrancar del raíz, ¿verdad? Porque la corrupción, el racismo, la discriminación viene desde el raíz. Entonces, para mí es importante que las organizaciones que están en este momento, en este encuentro, es que se unan al proceso de Asamblea Constituyente Popular Plurinacional para la construcción de un Estado plurinacional y el buen vivir. Por otra parte, Nancy Bravo, delegada de Colombia, señaló los puntos principales que acontecen en el territorio, entre ellos la violencia. Bueno, mi nombre es Nancy Bravo, vengo del norte del Cauca, en Colombia, hago parte del pueblo Nasa. Continuamente este es un territorio muy azotado por la violencia en Colombia. Hemos tratado de reivindicar
los derechos de los pueblos indígenas, de la familia, de las mujeres, de los niños, de los mayores. Y en esa tarea de mostrar que desde la hermandad, desde la minga, desde la unidad de los esfuerzos, también podemos hacer la defensa del territorio y de todos sus espacios de vida, la defensa de... Michelle Beatriz Gamarra, representante del pueblo de Perú, narró sobre las brechas de desigualdad que se dio a conocer durante la pandemia del COVID-19. Los afectados mayoritariamente son pueblos indígenas. Mi nombre es Shela Beatriz Cabrera Gamarra, soy coordinadora general de la Red de Organizaciones de Jóvenes Indígenas de Ayacucho, Ñujanchik, Maronijino, Xáninca, del pueblo de Perú. En nuestro país se vive todavía el problema atraído pues el COVID-19, todavía sentimos las grandes brechas agudizadas para los pueblos indígenas respecto al acceso de servicios como son la educación, la salud intercultural. Todavía en nuestro país no se contemplan los saberes ancestrales transmitidos de nuestros sabios y sabias andinos hacia nuestras generaciones. Hermanos y hermanas indígenas de nuestros pueblos originarios, este es un llamado para unirnos todos y todas las juventudes, todas las generaciones, hacia proponer cambios en nuestras naciones con identidad. Un cambio que contemple nuestra lengua originaria, pero que no solo la aprenda a hablar, sino que también aprenda a pensar para buscar el desarrollo que necesitamos en nuestras naciones. Informando desde los territorios, María Huarchaj. Son las 12 del mediodía y 19 minutos. Escuchaban ustedes entonces el reporte de María Huarchaj allí desde Guatemala, y vamos a esta hora, 12 y 20 del mediodía, con más noticias internacionales. Rafa Arbeláez. Y no soy Rafa, soy Henry Gamba, pero sí puedo llevar otra noticia internacional a los amigos que escuchan Onda Sopiac. Y yo creo que eso te pasó porque debes tener algún problema de lo que estamos celebrando hoy, el Día Mundial de la Salud Mental. Entonces, profe, me está diciendo loca. No, jamás. Primera estigmatización eliminada de este informativo. Sí, señora. Entonces, hoy sí se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, y todos los días 10 de octubre de cada año se celebrará, y es promovido por la Federación Mundial de Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Esto se representa un compromiso global para crear conciencia sobre los problemas de salud mental en todo el mundo y movilizar esfuerzos para el apoyo. Se cree que parte de los problemas que tiene la humanidad parten de la salud mental de cada individuo. Por eso es que a veces, al elegir gobernantes que tienen problemas mentales, esos los transmiten a toda la comunidad, a todo un país. Por eso tenemos que andar pendientes de estas fechas tan importantes, y más que las fechas, de la salud mental de cada individuo, porque las comunidades las hacemos las sumas de los individuos que existimos. Entonces, importante, querida Lisa y queridos oyentes, que andemos pendientes no solamente de celebrar el Día de la Salud Mental, sino que andemos pendientes de nuestra salud mental. A propósito del Día Mundial de la Salud, dice la OMS que hay que comer sano, ejercitarse, disfrutar de paseos con familias y amigos, duerme por lo menos 8 horas al día, busca ayuda profesional si lo necesitas y habla de tus sentimientos con alguien de confianza. Entonces, aquí está esta información para todos los que escuchan Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Para la mayoría puedes contar conmigo. Puedes invitarme a comer sano, puedes contarme tus sufrimientos y así vas a buscar una mejor salud mental, querida Elisa. 12 del día con 22 minutos. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Henry Gamba es Onda Sopiac. Lisa Trujillo
de los llanos orientales de Colombia es Ondas Sopiac. Rafael Arbeláez del pueblo cubeo es Ondas Sopiac. Dubán Alonso desde Bacatá es Ondas Sopiac. 12 del día, 23 minutos en el informativo de Ondas Sopiac. En noticias nacionales y que le importan a la Amazonía colombiana, pero también a los 9 países de la cuenca amazónica, les contamos que más de 30.000 personas pidieron la renuncia de Iván Duque como director de la iniciativa Concordia para la Amazonía. ¿Cómo así? ¿Cómo hicieron para presentar esta solicitud? Bueno, primero darles contexto. Iván Duque, expresidente de Colombia, ahora será el director de la iniciativa Concordia para la Amazonía. El pasado 21 de septiembre lo nombraron y lo que tendrá que hacer será usar dineros públicos y privados para proteger la Amazonía en su totalidad. Abarca el cuidado de la flora, la fauna, las comunidades indígenas y reservas naturales. Sin embargo, dentro de su administración, dentro de sus 4 años como presidente, Iván Duque no hizo cosas como, por ejemplo, ratificar o hacer todo el proceso para ratificar en el Congreso de la República el Acuerdo de Escazú. Entonces, a través de la plataforma Change.org, más de 30.000 personas han puesto su firma para que Duque deje este puesto. Se ha criticado el nombramiento del expresidente por considerarlo contradictorio a lo que hizo durante su gobierno aquí en Colombia. Por ejemplo, apoyó el fracking y la fumigación con glifosato y también vendió reservas ecológicas como el páramo de Sumapaz, dejando a Colombia sin acceso a este recurso ecológico. Estos son algunos de los argumentos que ponen en la plataforma y dice que el nombramiento de Duque en este cargo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York generó toda esta molestia para que entonces activistas y defensores y defensoras de la Amazonía colombiana y de la Amazonía latinoamericana entraran a recoger estas firmas para que el expresidente ya no sea el director de la iniciativa Concordia. Dentro de las nuevas funciones de Duque estaría diseñar proyectos para ayudar a la Amazonía, gestionar todos los recursos y convocatorias y ojo, para los 64 pueblos de la Amazonía colombiana también está dentro de las funciones del expresidente trabajar de la mano con los pueblos indígenas, promover los bonos de carbono y fomentar las cadenas productivas sostenibles y además luchar contra la minería ilegal, cosas pues que no hizo como presidente de la República de Colombia, pero que ahora sí tendría que hacer supuestamente en la iniciativa Concordia. Durante el lanzamiento de la iniciativa, Duque intervino y aseguró que Concordia por la Amazonía es un llamado a gobiernos, sector privado, comunidades indígenas y ONGs para trabajar unidos por la preservación del pulmón del mundo. Pero allí, pues, las personas que defienden el medio ambiente continúan recogiendo firmas para exigir que Duque renuncie a ser director de la iniciativa Concordia. 12 del día con 26 minutos. Escucha el informativo de Ondas Sopiac. Les contamos también que Gustavo Petro acaba de cumplir 2 meses en la presidencia de la República. Hace 2 meses llegó oficialmente y posesionado a la Casa de Nariño y durante este tiempo ha tenido logros, ha tenido discordias, ha tenido también bastantes shows mediáticos, que llega tarde, que se presenta borracho, que compra edredones de plumón, de ganso, televisores de 55 pulgadas y altos sobrecostos para la Casa de Nariño, pero también para la Casa Vicepresidencial. Sin embargo, desde sus aliados, desde sus compañeros del pacto histórico, hoy se resaltan 40 logros significativos que muestra la profundidad de los cambios sociales que se comienzan a dar. Iván Cepeda, senador del Congreso de la República y senador del pacto histórico, hizo un hilo en donde
señala algunos de estos 40 logros. Entonces dice Iván Cepeda que después de 4 años de suspensión, en solo 2 meses este gobierno reanudó los diálogos de paz con el ELN. La mesa de conversaciones comenzará sus trabajos después de la primera semana de noviembre con participación de la sociedad civil. Entonces, un punto para la paz total, check. Segundo, se logra inédito acuerdo para la reforma rural integral, fruto del diálogo, y se prioriza la compra de 3 millones de hectáreas al sector ganadero para cumplir con el primer punto del acuerdo de el 2016, una base para contribuir a la paz total. Vamos a calificar estos puntos. Yo a este segundo punto le doy un 0 de 10 porque no hay que comprarle la tierra a los mismos que despojaron a los campesinos e indígenas de la tierra. Yo también le doy 0,0. Tiene indignadísimos a los luchadores sociales por años, porque esto es de alguna manera legalizar todos los ataques que se hicieron contra indígenas, contra campesinos, contra afros en el país durante los últimos 80, 100 años, ahora aceptando que las tierras sí son legalmente de quienes las van a vender y, peor aún, tener que pagarles por las tierras que ellos despojaron a estas personas. Entonces creo que es un paso en falso del presidente Gustavo Petro. Así es, profe, y por ejemplo, aquí también dice Iván Cepeda que en 2 meses se presentó disminución de asesinato a líderes sociales y firmantes de paz. Septiembre ha sido el mes con menos líderes asesinados, 8 en el año según Indepaz. Bueno, vamos a darle un 5 de 10 por la disminución, pero en los territorios siguen asesinando a líderes sociales. Aquí hemos reportado en la última semana por lo menos 3 asesinatos a líderes sociales en lo que va de la primera semana de octubre. Y el fin de semana hubo un asesinato de un líder social en Chocó. Así es, Rafa. Bueno, 12 del mediodía, 30 minutos. Tenemos más puntos de estos logros hacia la paz total. Iván Cepeda también dice que sigue la consolidación del respaldo nacional e internacional a la política de paz. Dice que el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirma que este país lo respalda totalmente. Para esta 0 de 10 porque pues no necesitamos que nos respalden para poder hacer una política de paz total. Claramente se debe trabajar con el gobierno de Estados Unidos porque tiene mucha responsabilidad sobre la última década de guerra y sobre todo por la política antidrogas, pero pues no lo resaltaría yo como un logro, ¿no? Más bien son las funciones de los gobiernos. Y además, por hacer eso, también entonces comenzó a abrir un camino de diferencias con la otra gran potencia, pasando el océano, que es Rusia, con quien habían tenido acercamientos antes y ahora a Colombia entró a ser parte de los países que, bueno, pues también es obvio, están en contra de las acciones que tiene Rusia contra Ucrania, pero viéndolo a título general, se acerca uno, se aleja del otro. Así es, profe. Por acá también dice que se reinstalará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz y la Comisión Nacional de Garantías, que implementarán el acuerdo final y recuperarán el tiempo perdido en este campo por el gobierno de Iván Duque. Para esas dos instituciones sí necesitan un 10 de 10 porque el punto 3.4 del acuerdo tiene a los excombatientes en un estado de cosas inconstitucionales por el asesinato masivo, en la persecución sistemática contra aquellos que decidieron reincorporarse a la vida civil. Entonces, bueno, podríamos decir que ahí tiene un punto hacia la paz total Gustavo Petro. Si ustedes quieren ver los 40 puntos completos de Iván Cepeda para Gustavo Petro, en donde busca, sí, yo creo que hizo el listado, pero dividió varias cosas. Por ejemplo, acá también menciona la visita de Anthony Blinken a Bogotá y pues va también estructurado y hace parte del espaldarazo que da Estados Unidos a la política de la paz total, en lugar de ahora llamarlo política antidrogas. Entonces como que se aprovecha y hace de un punto 3. Entonces ahí está para que ustedes entren al Twitter de Iván Cepeda, @IvánCepedaCast.
para que vean cuáles son esos 40 logros que dice el senador del Pacto Histórico ha logrado Gustavo Petro en apenas 60 días de gobierno. 12 del día, 33 minutos. Escuchan el informativo de Onda Sopiac. También les recordamos que hoy es el último debate del acuerdo de Escazú. Hoy es ese último debate en donde se definirá si se va a ratificar o no este acuerdo esencial para la defensa de los derechos y la vida de los defensores del medio ambiente. El acuerdo de Escazú es un camino hacia la democracia ambiental. Recordemos que en 1992 las Naciones Unidas desarrollaron la Cumbre de Río y allí se establecieron 27 principios en la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Desde allí se empezó a trabajar para encontrar un equilibrio entre los recursos naturales que tenemos respecto a la utilización dentro de los sectores económicos. Para el 2012, en Río +20, los países se enfocaron en trabajar sobre el principio 10 de la Declaración de Río en 1992. Recuerden, son 27 principios y hay un 10º principio dentro de esa lista, que es que se estipula que la mejor forma de tratar los temas ambientales es con la participación de las personas interesadas en el medio ambiente. Esta es la premisa más importante, pero también la más difícil del principio, y de allí es de donde nace entonces todo este camino hacia el acuerdo de Escazú. Entonces, hoy se lleva a cabo ese último debate en la Cámara de Representantes, en donde se va a ratificar, ¿cierto? Porque hay una desconexión entre la sociedad y la lucha medioambiental. Por eso vemos que las noticias del cambio climático, las noticias de las emergencias ambientales son las que menos rating tienen en los medios de comunicación tradicionales, son los que menos espacio ocupan dentro de la televisión nacional e internacional. Y el acuerdo de Escazú busca que haya una verdadera democracia ambiental en donde los ciudadanos, las ciudadanas tengan un especial interés por todos los temas medioambientales. Entonces, este es el primer acuerdo que piensa en el medio ambiente y su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Un apoyo también a todos esos procesos de consulta previa que a veces son violentados, como por ejemplo lo que veíamos hace unos días en Cumaral Meta, en donde a través de la consulta el pueblo dijo hace 5 años no queremos más explotación de petróleo, y hoy Parex intenta volver a explotar en Cumaral. Entonces este acuerdo también busca poder fortalecer esos procesos en donde la participación de la ciudadanía detiene esos procesos de extracción del medio ambiente, y se encuentra hoy en su último debate en el Congreso, a punto de ratificarse, y a la 1:00 p.m. en punto habrá un carnaval de apoyo de ambientalistas en la Plaza de Bolívar para decir necesitamos que hoy sí o sí se ratifique. Vamos a celebrar un acuerdo del que nunca quiso participar quien ahora dirige la iniciativa Concordia Amazonía. ¿Cómo les parece? Gracioso, pero no gracioso de risa, gracioso de raro. Irónico. Irónico y cínico. 12 del día con 36 minutos en el informativo de OPIAC. Les tenemos más noticias nacionales y les queremos contar que este fin de semana Fedegan y el Ministerio de Agricultura firmaron un acuerdo en donde se empezará a comprar la tierra para la reforma agraria que se viene. Tanto José Félix Laforit, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, y la ministra de Agricultura Cecilia López dijeron que se llegó a un acuerdo impensable, un pacto de compra por 3 millones de hectáreas por parte del gobierno a este gremio. El gran pacto se firmó este fin de semana y el mismo Gustavo Petro, nuestro mismo queridísimo presidente, que en años anteriores denunció la parapolítica,
puso una foto de este acuerdo histórico entre Fedegan, entre los ganaderos y el Ministerio de Agricultura. Esto ha sido noticia nacional en todas partes de Colombia, ¿cierto? Es el tema principal en la agenda de los medios de comunicación, pero de lo que nadie habla es de cómo el Fondo Ganadero de Córdoba tiene que rendir versión colectiva en la JEP por haber estado implicado en el desplazamiento forzado de 150 familias y por incurrir en concierto para delinquir con las AUC. Dentro del caso 04 que investiga las violaciones a los derechos humanos en el Urabá, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz llamó a una versión colectiva a los exmiembros de la Junta Directiva del Fondo Ganadero de Córdoba, entre ellos Benito Osorio, que es el exgobernador, Benito Molina, Carmelo de Jesús Esquivia, Jaime Augusto García y Luis Gonzalo Gallo. Estas personas, de acuerdo a la JEP, estarían implicadas en el desplazamiento y despojo de predios en la región de Tulapas, en el Urabá antioqueño, en un concierto para delinquir en donde articulaban con las Autodefensas Unidas de Córdoba, notarios y funcionarios del antiguo INCORA, entre otros hechos. Resulta que el exgobernador y exintegrante del Fondo Ganadero de Córdoba, Benito Osorio, quien había sido condenado en el 2015 a 19 años y 6 meses y 9 días de prisión por vínculos con el paramilitarismo, obtuvo el beneficio de libertad transitoria el pasado mes de enero de parte de la JEP por cumplir con los compromisos con la jurisdicción. El exgobernador de Córdoba, en su versión libre, también prendió un ventilador en donde habló de cómo los ganaderos de la región tuvieron nexos con paramilitares para poder tener ciertas tierras en donde iban a hacer su negocio, aparentemente de la ganadería, y allí es donde se habla entonces de esos vínculos con el Fondo Ganadero de Córdoba. Fue invitado a una reunión a rendir esta declaración el exgobernador, y allí es donde habla entonces de estos nexos, y son los mismos ganaderos con los que hoy negocia, o la misma figura de sector con la que hoy negocia y hace acuerdos Gustavo Petro. Dice que va a hacer la reforma rural integral del acuerdo de paz, comprándole la tierra a la misma gente que despojó a los campesinos de sus tierras. Absolutamente impensable. Tiene toda la razón la señora ministra. 12 de la tarde con 40 minutos. Para ir finalizando nuestras noticias nacionales, tenemos un recomendado para la lectura, para que ustedes vayan pensando y vayan abriendo expectativas con respecto a la agroecología. El Coordinador Nacional Agrario de Colombia, el CNA, invita a todos y todas a que leamos un artículo de la revista La Cosecha. Se llama Cultivando la Agroecología, un mandato del CNA. Esto se da gracias a la Escuela Nacional de Agroecología de la misma organización, y allí entonces nos hablan un poco sobre las labores de agricultura que permiten el equilibrio dinámico entre el ser humano y la naturaleza. Es sembrar para la vida, es el cuidado por la madre tierra que genera un menor impacto en nuestro ambiente, para producir alimentos de manera limpia y consciente. Si ustedes quieren tener acceso a este artículo, pueden entrar a la cuenta de Twitter del Coordinador Nacional Agrario, están como @CNA_Colombia. 12 del día, 41 minutos, están escuchando el informativo Ondas OPIAC. 12:41 en toda la Amazonía. Vamos con nuestras noticias regionales a esta hora. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Escuchas Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Doce del día, 42 minutos en la Amazonía colombiana. Ustedes escuchan Ondas OPIAC. Bueno, familia y equipo, a esta hora vamos con noticias
regionales. Y viene esta desde la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIC. Interpuso una demanda de reparación directa contra el ejército y la policía para que se reconozca la responsabilidad del Estado colombiano en el asesinato del comunicador indígena Abelardo Liz. Liz fue asesinado el 13 de agosto de 2020. La FLIC, como representante de su familia, ha recolectado pruebas y testimonios que confirman que el ejército disparó en su contra mientras él cubría unos enfrentamientos en Corinto, Cauca. A esto se suman evidencias de que la fuerza pública obstruyó el paso de vehículos y personas que reprendían auxiliar a Liz cuando resultó herido. Este hecho tuvo un fuerte impacto colectivo que tuvo este asesinato para el tejido de comunicaciones y los integrantes de la emisora a la que pertenecía Liz. En estos 2 años han sentido temor a ataques o estigmatizaciones y se han visto obligados a acudir a la autocensura. Esta es la noticia en este momento para Ondas Opiac. 12 de la tarde, 44 minutos. Tenemos más noticias regionales y les contamos que Gustavo Petro está visitando los lugares afectados por el huracán Juliana, pero tuvo que hacer una senadora del Pacto Histórico el llamado para que viera mucho más allá de San Andrés. Desde su cuenta de Twitter, Marta Peralta Epieyu compartió una alerta para que la situación humanitaria por el huracán Juliana también ponga en el ojo de la opinión pública a La Guajira como uno de los territorios más afectados. La senadora del Pacto Histórico dijo: comprendo perfectamente la gravedad por el huracán Juliana en San Andrés y Providencia, pero solicito muy urgente mirar hacia La Guajira. Hay una crisis inmensa también por el paso del huracán. No hay comunicación, no hay alimentos. Por su parte, Gustavo Petro viajó ayer a San Andrés y Providencia acompañado del director de gestión del riesgo, Javier Pava, quien hizo unas declaraciones también en Twitter, que es ahorita el canal por donde todos los funcionarios públicos se pronuncian, y dijo que por el cambio climático los huracanes serán más frecuentes e intensos por nuestras costas e islas. Se requiere avanzar en el reordenamiento territorial donde la población en las zonas de riesgo sea reubicada y declarada área de protección ambiental y se realice una provisión de refugios. La ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, también está al frente de esta situación de emergencia humanitaria y ella le respondió a la senadora Marta Peralta que Gustavo Petro estará hoy 10 de octubre en La Guajira también atendiendo esta emergencia. Entonces, bueno, ella dice que enviará misión de investigación a San Andrés para evaluar el impacto del huracán y también para revisar corales, manglares y pastos marinos que se hayan visto afectados. Por su parte, Gustavo Petro anunció las medidas que se van a tomar en... Ya vamos para allá, tranquilo. Tranquilo, Máster, sí. Vamos a ir en un momento a San Andrés, pero por su parte el presidente Gustavo Petro anunció medidas para la isla en materia de reparación y edificación de viviendas, plan de arborización, construcción de alcantarillado y uso intensivo de albergues. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar a la ministra de Medio Ambiente, quien está en el lugar de los hechos y nos comunica también a través de las redes sociales del ministerio cómo se va a dar este espacio y cómo se va a enfrentar desde el Ministerio de Medio Ambiente la emergencia que deja el huracán Juliana en San Andrés y también en La Guajira. 12:47.
Hola a todos, estamos aquí en la isla de San Andrés y Providencia, acompañando la misión del Gobierno Nacional sobre la situación del huracán Julia. Lo que nos corresponde en el sector ambiental es lanzar prontamente una misión de investigación sobre el estado de los corales, manglares, pastos marinos, para entender cuáles pueden ser las afectaciones y cómo esto repercute en el futuro de la pesca artesanal e industrial. Recuerden que estos ecosistemas se estaban recuperando apenas del huracán Iota, entonces hay que ver el impacto acumulado que generó este huracán Julia. También hay que lanzar rápidamente, y lo que venimos a coordinar, una misión de limpieza de playas y también de limpieza de manglares, porque el paso del huracán genera obviamente muchísimos residuos y que afectan los ecosistemas. Esas son las dos acciones principales de ambiente. Tenemos aquí 300 familias que trabajan en recuperación. Esperamos hacer esto con la comunidad y los institutos de investigación del sector ambiental, que incluyen el INVEMAR, quien tiene ya todas las capacidades en laboratorios, en imágenes satelitales y en investigadores, y buzos certificados para venir a hacer esa evaluación rápida de los impactos ambientales del huracán Julia en la isla de San Andrés. 12:48 en Onda Sopiaque, en toda la Amazonía colombiana. 12:48. Veían ustedes a Susana Muhammad, ella es la ministra de Medio Ambiente, y pues allí llegó Gustavo Petro, ¿no? Es la segunda vez en 2 meses que Gustavo Petro va a San Andrés y Providencia. Allí también, la primera vez que fue como presidente, habló sobre las casas construidas y denunció que habrían costado 600 millones de pesos. Lo criticó fuertemente y dijo que como balance de su recorrido por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, demostró desconcierto por las viviendas que se encontraron pues construidas y arregladas en comparación al valor que tuvieron en la reestructuración, la reposición de vivienda, que costó alrededor de 600 millones de pesos, y son edificaciones de aproximadamente 70 metros cuadrados en promedio. Eso da casi 10 millones por metro cuadrado, y porque tienen un sobrecosto tan sorprendente. Así lo explicó el presidente, y después de el paso del huracán Juliana, así quedaron las casas de 600 millones de pesos. 12 del día con 50 minutos en Onda Sopiac, el informativo de la Amazonía colombiana. Una institución que lo predice, que se necesita desde la unidad de gestión del riesgo poder atender estas calamidades, y 600 millones de pesos tirados por el huracán, desfalcado el Estado colombiano y la gente en San Andrés y Providencia de nuevo damnificada. 600 millones de pesos por casa. Por casa. Imagínese. Yo sé que no es un debate, pero esos chécheres hay que darle palo, la verdad. Hasta yo estoy preparado para construir una casa de madera mucho más resistente que la que construyeron. 12 del día con 51 minutos. Escuchan el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía. Bueno, también por otro lado, más noticias regionales. Queremos presentarles hoy, empezando semana, cómo quedó el tema de la consulta, Consejo Consultivo de Mujeres en MeToo. Entonces la Oficina de Equidad y Género envió estos documentos, estos datos del resultado el día viernes. Entonces aquí tenemos una breve explicación de los resultados. 12 del día, 52 minutos. Nada de elección del Consejo Consultivo de Mujeres. Yo quedé en representación de las asociaciones de mujeres del municipio. Estoy muy agradecida porque fueron pues casi 2 días de campaña intensa
a través de pues, los medios digitales, a través del voz a voz, a través de las llamadas, de casa a casa. Entonces estamos agotadas pero muy felices. Hoy por primera vez en el municipio quedamos 12 mujeres que vamos a conformar el primer consejo consultivo del municipio de mujeres. Y es un trabajo voluntario que vamos a hacer durante 4 años. Nos posesionamos ante el alcalde, pero realmente es un espacio que va a servir como, digamos, un espacio de diálogo, de concertación de acciones, de seguimiento de la política pública, de equidad de género, donde vamos a trabajar 12 mujeres que representamos toda la diversidad que hay acá en MeToo. Entonces, muy agradecida con todos, esperamos que podamos seguirles informando, involucrar a más mujeres. Yo sé que esto fue muy rápido, pero hace un año intentamos, la alcaldía intentó también convocar para que las mujeres se inscribieran para hacer estas elecciones y no se inscribió nadie. De las 64 mujeres que se esperaban que se inscribieran, 3 por sector para competir, se inscribió apenas una candidata y con eso no se pudo hacer la elección hace un año. Con el pesar de nosotras tuvo que aplazarse hasta este tiempo y yo sé que mucha gente no sabía, pero si no lo hacíamos ahora era probable que se siguiera aplazando la constitución de este importante escenario. Mil gracias. 12:54. Por otro lado, el resultado de este gran evento que se desarrolló en la capital bopense, entre las personas que quedaron: afrodescendientes Lorena Balanta, indígena Marisol Martínez, mestizas Leida Cortés, discapacitada Verónica Patria, víctima Mónica Miranda, sindicato Luz Marina Arenas, Junta de Acción Comunal Regina Fonseca, adulto mayor Celina Suárez, asociaciones Carol González, Consejo Territorial Jenny Vázquez, Juventud María Rocío Muñoz, LGTBI Lorsi Mejía. Estos fueron los resultados, equipo, de lo que sucedió en el Consejo Consultivo de Mujeres en el departamento del Baupés. MeToo. 12:55 en el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía colombiana. Se va acabando el tiempo, pero todavía tenemos algunas noticias por contarles, y es que hoy el Ministerio del Interior instalará el puesto de mando unificado en Puerto Asís, Putumayo. El defensor de derechos humanos Franklin Castañeda, que también hace parte del Ministerio del Interior, aseguró que la comisión dispuesta por este ministerio tuvo una parada técnica en Caquetá para recoger algunos líderes sociales que han sido desplazados del Putumayo, y hoy llegaron a un diálogo, a tener este diálogo entre las autoridades y comunidades de Putumayo para la protección y garantías de los derechos. Recordemos que en este departamento de la región amazónica hay una emergencia por el asesinato a líderes, como lo que sucedió la semana pasada, en donde la lideresa indígena Clemencia Arteaga y su sobrino fueron asesinados en Puerto Caicedo, en la vereda Arizona, cerca a donde queda el resguardo Santa Rosa de Juanambú, en Putumayo. Entonces estaremos muy pendientes de cómo le va al Ministerio del Interior, a la gobernación del Putumayo y por supuesto a las autoridades tradicionales del departamento en esta instalación del puesto de mando unificado. Esperen el desarrollo de la noticia mañana en el informativo de Ondas Opiac. 12 de la tarde con 56 minutos. Están escuchando la voz de la Amazonía, Ondas Opiac. Bueno, más noticias a esta hora. Un chismecito, ¿no? Prográmate para este 14 y 15 de octubre. La Secretaría de Competitividad, Medio Ambiente y Turismo de Leticia, por supuesto, nos trae la 5ª versión de la Feria Agrocampesina y Artesanal. ¿Se acuerda que se llama Chagrarte? Un espacio para los productores campesinos e indígenas del municipio de Leticia. Nuevamente, Chagrarte para el 14 y 15 de octubre. Aparte de que se hace esta feria, el aeropuerto internacional Alfredo Vázquez Cobo estará siempre habilitada para todos aquellos que quieran ir a participar, porque también Leticia es
un espacio turístico. Nuestros indígenas en nuestro territorio lo reciben con los brazos abiertos. Son las 12:57 del mediodía. Profe, cuéntenos, ¿en qué está OPIAC? Pónganos al día. Pues les cuento que OPIAC inició un espacio autónomo en la sesión cuarta de la Mesa Permanente de Concertación. También, el sábado se dio inicio al curso de arbitraje deportivo en las instalaciones de OPIAC, liderado por la Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte. Se anuncia para el 22 de octubre la gran inauguración de la Maloca de OPIAC en la Casa del Pensamiento en el municipio de La Mesa, en Cundinamarca. Habrá un gran evento para esa pisada. Por otro lado, OPIAC participó en la sesión 68 de la Mesa Permanente de Concertación sobre Salud. Y, entre otras, OPIAC continúa trabajando en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo con mirada indígena. 12 del día, 59 minutos. Bueno, así vamos llegando al final de este informativo. Estas fueron las noticias más importantes a nivel internacional, nacional, regional y por supuesto el resumen del trabajo que hace la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía aquí en Bogotá, pero también en los 6 departamentos de la región amazónica, nuestro territorio. Les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como emisora Ondas OPIAC en Facebook, en Instagram y también en YouTube. En YouTube especialmente van a encontrar nuestros programas completos, entrevistas exclusivas con los coordinadores de las 10 coordinaciones aquí de OPIAC y todo el resumen de lo que ha sucedido en la Mesa Permanente de Concertación. También otros invitados especiales que no necesariamente son de los pueblos indígenas, pero que también acompañan la lucha de los pueblos originarios, y próximamente estaremos en iVoox para que ustedes también puedan escuchar todos nuestros programas completos. A la 1 en punto del 10 de octubre del 2022. Esto fue el informativo de Ondas OPIAC. Nosotros somos la voz de la Amazonía. Keti. Borokoye. Okapahirise. Tateisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas OPIAC. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Escuchas Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía.